Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Ya hoy estamos a 7 del mes 7 del año 22. Julio 7. Estamos viendo, va muy rápido esto. Esto es como caña para el ingenio, como dice un estribillo de un merengue. Pues les damos la bienvenida, como todos los días, a esta hora hasta las 9 de la mañana, por todos los cables, 14 TV. 14 TV también está en internet, asimismo, 14tv.com. 14 con letras, no el número. Y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Estamos también en las redes sociales cuando nos quieran sintonizar también por ahí, tanto ahora en vivo por Facebook Live y luego en contenido diferido. Así que estamos para estar localizados en todas partes. Entonces, dice meteorología que hoy va a seguir lloviendo, porque hay una vaguada y hay una onda tropical que andan por ahí, que van a seguir incidiendo en las condiciones del tiempo y va a seguir lloviendo. Así que a cuidarse de las lluvias con el paraguas. Por lo demás, es importante que llueva, porque la lluvia paga sus daños cuando los produce. Más beneficios que daños genera la lluvia. Muy bien, muchos temas el día de hoy, tanto nacionales como del exterior. En los temas del exterior, vamos a comenzar con recordar que hoy se cumple un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití. Un comando, un operativo tipo sicario, tipo comando, tipo sicariato, que ejecutó al presidente Moïse en su residencia. Como si nada, unos delincuentes colombianos, obviamente que en combinación con elementos haitianos, todo esto no lo podían llevar a cabo extranjeros si no tenían la colaboración interna. Asesinaron al presidente Moïse y dejaron por muerta a su esposa, que finalmente resultó herida no tan grave y está activando en el reclamo de que se haga justicia, se condene a los reales autores materiales y los organizadores tras bastidores, que la justicia los condene. A día de hoy, un año después, ese proceso parece estancado, no ha habido un avance significativo o un avance real que tienda a establecer todas las conexiones, todos los implicados en ese magnicidio. Haití, que ya venía con una situación de deterioro institucional, con el propio presidente Moïse litigando con la oposición y con parte del Parlamento haitiano, ya venía con un deterioro porque le reclamaban a Moïse que su periodo había vencido. Él se aferraba al hecho de que no comenzó en el año 2016 como debió comenzar el periodo presidencial que le correspondía, sino que por dificultades internas de todas las vidas en Haití, su periodo comenzó en el 17 y por lo tanto vencía ahora en el 22. Vencía, según las alegaciones
Y lo que él presentaba como evidencia de que un periodo de 5 años, si comienza en el 17, no puede terminar en el 21, sino que tenía que terminar en el 22. Pero los contrarios le señalaban que el periodo constitucional en Haití comenzaba en el 2016 y que había que contar a partir de ahí. No importa que por las dificultades se produjeran las elecciones y él tomara posesión un año después. Todo eso venía en el debate en Haití, la confrontación política era parte de la cotidianidad haitiana. Confrontación política que es barrida por un hecho mucho mayor, que fue el asesinato del presidente Moïse. Hay creo que son 22 detenidos o señalados como parte del complot. Algunos prófugos, otros, algún par en Estados Unidos ya imputados, y el resto en Colombia. Como recordaremos, en el curso de la investigación, en los primeros días fueron muertos 3, 2 colombianos y un haitiano, supuestamente implicados en la parte operativa del asesinato del presidente Moïse. El resto de los colombianos están presos, guarda prisión en Haití, a la espera del juicio. Ha habido tantas salpicaduras que incluso el propio primer ministro haitiano en algún momento fue señalado de manera tangencial como parte del complot. Incluso el anterior, que era canciller al momento de la muerte de Moïse, era canciller, no, era primer ministro. Lo que ocurre es que ya había sido anunciado por Moïse, el actual, como primer ministro, y se señaló como que anda por ahí hablando tonterías contra la República Dominicana, Claude José, anda por ahí acabando con la República Dominicana porque él aspira a una candidatura presidencial en las elecciones que se celebran en Haití. Él anda usando nuestro país como bandera electoral. Pero en su momento incluso también fue señalado, fue mencionado como que debía ser investigado. Todo eso se ha ido diluyendo. El hecho real es que se produjo el magnicidio en Haití hace hoy 1 año y ese proceso no camina. Están empantanados, están en un limbo jurídico. Incluso hubo un juez que fue apoderado del expediente, se desapoderó y está en eso que no camina. En Haití nada camina, solo caminan las bandas criminales. Pues la institucionalidad en Haití es un mito, es un territorio que funciona de manera por inercia, pero un gobierno formal no. Un gobierno formal hay, porque alguien tiene que dirigir, por si no dirige nadie, es un caos, era un caos, pero un Estado como tal, no, Haití es cualquier otra cosa menos un Estado con la configuración o la fortaleza que se le asume a un Estado. ¿Qué va a pasar con este proceso? Bueno, en algún momento tendrán que bajar al terreno ya del proceso como tal en un tribunal, o en tribunales. Y en lo que
concierne a la normalización institucional de Haití, también en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo los actores haitianos para producir unas elecciones, un proceso electoral que le dé formalidad a la gestión gubernamental en Haití. Que elija un presidente y el presidente elija un parlamento, Senado y Cámara de Diputados, que a su vez el parlamento pueda escoger un primer ministro. Porque Haití son de esas, ¿con qué se puede comparar Haití? Bueno, una casa. Es una casa que el marido y la mujer y los hijos tienen cada uno un vehículo, pero apenas le echan gasolina, apenas comen, duermen en condiciones precarias, pero cada uno tiene un vehículo. Haití institucionalmente es como eso, una sociedad totalmente anárquica que se da el lujo de tener un sistema de gobierno al estilo europeo. Un parlamento, o un congreso, un presidente y un primer ministro. Oigan eso. Pasan años y hay una irregularidad en el parlamento porque no se ponen de acuerdo y vencen los periodos de los legisladores y como ya son de facto, no pueden elegir a un primer ministro. Entonces el presidente nombra también de facto a un primer ministro que nunca es ratificado porque el parlamento no funciona. Y el primer ministro, bueno, está designado, pero no está legalmente constituido porque no ha sido ratificado por el parlamento. Sin embargo, ejerce funciones de gobierno, nombra a otros ministros que toman funciones de gobierno, firman acuerdos con sus pares en el exterior, y eso no sirve para nada porque esa gente no tiene ninguna calidad jurídica para accionar en nombre del Estado haitiano. Ese es Haití. Ese desorden con unas pretensiones europeas. Por favor. Pero si usted no puede ni siquiera organizar una calle en su casa, usted no puede tener esas ínfulas de los regímenes parlamentarios en Europa. El presidente es el jefe del Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno y el que opera. Haití no puede estar en eso. O sea, Haití no tiene la calidad ni la fortaleza institucional para tener ese tipo de gobierno, pero lo tiene. Entonces ahí está el eterno fracaso de la institucionalidad en Haití. ¿Qué va a pasar con las próximas elecciones? Tampoco se sabe porque no se han podido poner de acuerdo para fijar una fecha que le dé certidumbre a la normalización institucional de un país que está en manos del crimen organizado. Las pandillas criminales, del narcotráfico, el secuestro, el asesinato y todo lo que se deriva de esta forma anárquica del accionar haitiano de cada día. Mientras todo esto ocurre, nosotros tenemos que tomar las medidas que se han venido tomando para resguardar al territorio dominicano de estas situaciones conflictivas que impactan de manera muy negativa la vida de la República Dominicana, sobre todo en las ciudades que están o en la frontera o un poco más hacia el interior del país.
Vamos a la pausa y regresamos con otros temas tanto del país como del exterior. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Bueno, otro tema internacional es que este día acaba de presentar su dimisión el primer ministro británico, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Renunció después de que varios de sus ministros presentaran su dimisión y que parte de sus aliados en el Partido Conservador le pidieran que por el bien del país se apartara, porque ya no estaba en capacidad de gobernar, con una situación interior muy complicada, y ya no contaba con o no cuenta, porque todavía sigue ejerciendo, no cuenta con el apoyo mayoritario de su partido. Va a seguir gobernando mientras el Partido Conservador elige otro líder, nuevo líder, que asuma como primer ministro, en tanto y en cuanto se convoca a nuevas elecciones. Como dice el amigo Franklin Mirabal cuando narrando los juegos del Licey, cayó el primero de los más beligerantes contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y Vladimir Putin sigue ahí como el primer guandul, como diríamos popularmente. Irán cayendo, perderá también, dentro de poco, perderá el gobierno Pedro Sánchez, aunque lo asumirá un derechista, un radical de derecha. Pero Pedro Sánchez, que supuestamente de la izquierda, entre comillas, se ha plegado a todas estas presiones de los Estados Unidos y de los más conservadores de la Unión Europea. Y va a perder las elecciones en España. Si ahorita sometieran también a la votación al primer ministro, al jefe, al canciller, que es primer ministro alemán, también perdería. Van a ir cayendo, porque la situación que se ha generado a partir del conflicto en Ucrania y la toma de posesión de una posición radical de Europa, la Unión Europea le ha ido erosionando significativamente la base de apoyo de los gobiernos europeos, porque son los ciudadanos los que están sufriendo y van a seguir sufriendo las consecuencias de la falta de suministro completo de gas y otras materias primas de Rusia, sobre todo el gas, que varios de los países europeos dependen en un elevadísimo porcentaje del suministro del gas ruso, y cuando no hay ese suministro constante y seguro, pues los gobiernos se ven en la obligación de tomar medidas internas, ya sea de racionar el gas, la energía, o buscar una alternativa de suministro fuera del territorio europeo, que es más costoso, y eso se tiene que transferir a los consumidores. Y los consumidores, cuando nos golpean el bolsillo, tenemos que buscar un culpable, y el culpable generalmente es el gobierno, porque es el que toma las medidas
que afectan el bolsillo de los consumidores. Y eso está pasando con los europeos, que están pagando más cara la energía, están pagando más caros los combustibles, y están pagando más caras muchas de los bienes de consumo que venían de Europa, o de Ucrania o de Rusia. Y como ni Ucrania ni Rusia están en capacidad, por el conflicto, de suministrar de manera constante esos bienes, entonces encarecen en los territorios de cada país europeo. Y eso tiene un costo electoral, eso tiene un costo en la popularidad y en la aceptación de los gobernantes, que terminan pagándolo. Lo de Boris Johnson, el primer ministro británico, ya tiene otras implicaciones, ya es un ingrediente adicional, pero es más por el manejo interno suyo, que no es una persona, que es un tipo totalmente extravagante, tiene algunas ínfulas dictatoriales en países donde esas ínfulas no tienen cabida. Entonces terminan pasándole la factura en la erosión de su popularidad, en la pérdida de confianza, y finalmente terminan renunciando, como se ha anunciado en el día de hoy, la renuncia del... ¿Qué será, Una molestia ahí en el oído. La renuncia del primer ministro británico, Boris Johnson, todo desgarbado, muy despeinado. El Donald Trump británico, lo señalan así por su comportamiento un poco en desparpajo. Bueno, cayó el primero. A propósito, ya de hecho están como miembros de la OTAN Finlandia y Suecia. Ya es un paso más formal para la integración plena de esos dos países a la Alianza Atlántica. Y vamos a ver qué va a pasar con la OTAN. La OTAN hace tiempo estaba por fabricarse un enemigo. Ya lo fabricó, ya lo tienen. Antes lo habían estado barajando entre Rusia y China. Ya fabricaron definitivamente, identificaron el enemigo, que es Rusia, y eso le da un mayor sentido a la existencia de la OTAN, que hace unos años era algo que parecía sin ningún sentido, porque no había una confrontación al estilo Guerra Fría, cuando se justificaban estas alianzas militares. Pero ya fabricaron al enemigo en Putin y en Rusia. Habían querido identificar a China como ese enemigo, pero China no está en eso. China no está por pelear, China no está por confrontar militarmente con nadie. China lo que está es por ocupar el mundo a través del comercio, a través del suministro, a través de la cooperación con estos países, que logra convertirlos en aliados, si no formales, pues en aliados de hecho, y los ha ido construyendo, ha ido ampliando esas relaciones con países como la República Dominicana, por ejemplo. Aquí hay una situación, una dicotomía, que uno no sabe si nosotros somos aliados, si somos aliados de Estados Unidos, que somos, pero si somos amigos de los chinos, si tenemos unas relaciones con los chinos, uno no sabe esos patinajes que estamos dando
en esa materia, pero los chinos están dispuestos a ganar territorios en términos comerciales, no en términos militares. Por eso la OTAN no pudo identificar a China como un enemigo, porque los chinos no le hicieron el caso. No, en términos militares estarán ustedes dispuestos a pelear con nosotros o a creer que nosotros somos enemigos de ustedes. Pero para nosotros no nos interesa ni ocupar territorio, ni exportar ideología, nada de eso, alianzas militares, no nos interesa. Nos interesa el suministro, convertirnos en lo que ya es China, en el depósito del mundo. El mundo del día de hoy depende en un altísimo porcentaje de los suministros chinos. Buenos, malos, regulares, excelentes, pésimos, lo que sea. Pero están los suministros chinos a disposición de todo el mundo. La OTAN va a tener que seguir viendo, que ya lo identificaron, dijeron, el enemigo, la amenaza mundial es Rusia. Ya tiene una razón de ser en términos militares la OTAN, que hasta hace unos meses no lo tenía. Y lograr establecer ese polo de la supuesta amenaza, a quien más le conviene es a Estados Unidos. ¿Qué país tiene el mercado de armas más importante? Estados Unidos. Mientras más amenazas militares haya en el planeta, más armas venden los Estados Unidos. Y cuando no hay un enemigo, lo fabricamos. Esa ha sido la doctrina de los Estados Unidos. Si no tenemos un enemigo, lo fabricamos. Y la historia han venido fabricando enemigos para justificar operaciones militares. Incluso se inventaron un enemigo en la República Dominicana para justificar una intervención. Que la revolución de abril estaba dominada por los comunistas. Y eso justificó el masivo desembarco de tropas el 28 de abril del año 1965, porque había que luchar contra el peligro comunista que representaban los líderes de la revolución de abril. Una mentira más alta que las Torres Gemelas en ese tiempo, ya estaban. Una mentira vulgar. Pero había que fabricar un enemigo para poder atacar a la República Dominicana, como lo hicieron. Y así por el estilo, se han ido fabricando enemigos. Cuando no tenía ninguna justificación para invadir a Irak, se inventaron las armas de destrucción masiva. Que Saddam Hussein tenía armas químicas, armas de destrucción masiva. Y elaboraron toda una narrativa y justificaron la invasión a Irak. Y ocuparon Irak hasta el otro día. Y nunca apareció ni una jeringuilla. Ni una jeringuilla apareció con armas químicas. Pero ya habían ocupado a Irak y lo habían destruido y habían fusilado a Saddam Hussein. Se inventaron un enemigo, una amenaza mundial en Libia, Muammar Gaddafi. Y a través de la OTAN destruyeron a Libia también. Así, para no hacer tan larga el memorial de agravio, hay 300 casos
a lo largo de la historia en que se ha fabricado el enemigo para justificar operaciones militares. Por lo tanto, que hayan identificado a Rusia como el enemigo, pues ya justifica el fortalecimiento de la OTAN y la ampliación de esa alianza militar. Ese es el mundo. Y ya aquí en el país, ayer la comisión en el Senado de la República que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio, presentó o tiene elaborado un informe ya para presentarlo, de modo que la ley va a ser aprobada. Y hay dos elementos, hay un elemento básico que ayer lo discutíamos con Julio César de la Rosa Tiburcio, el caso del carácter de orgánica de esa ley. Los senadores entienden que no es orgánica y la van a aprobar como una ley ordinaria con el voto de la mayoría simple. También la van a aprobar con la llamada retroactividad. Tiene otro nombre, ¿eh? Retrospectividad, que va a permitir que la instancia que se cree pueda perseguir la presunta ilicitud de los bienes hasta 20 años hacia atrás, o sea, hasta el año 2002. De ahí para acá. Todo el que tenga dinero, tenga propiedades adquiridas hasta el año 2002, que no pueda probar que tiene un origen lícito, correría el riesgo de que se la decomisen. Le extingan el dominio. El dominio es, bueno, yo tengo dominio de esta taza y de lo que hay dentro. Para que no me lo quiten, me lo voy a tomar. Pero la taza, que yo la compré o la poseo desde el año 2002, si yo no puedo probar que esa taza yo la compré con un dinero que me gané de manera lícita, me la podrán quitar. Yo tendré que probar que la taza yo la compré, y no el fiscal probarme que la taza yo la compré con un dinero mal habido. Esa es la extinción del dominio de esa taza. Me la quitaron, ya yo no tengo dominio de esa taza. Y se sigue con la discusión a nivel de los abogados de que esa ley aprobada con esa retroactividad o retrospectividad pudiera ser tumbada en el Tribunal Constitucional por alguien que alegue que está siendo afectado con una retroactividad o retrospectividad que está contraria a la Constitución de la República. Pero los legisladores, los técnicos, las consultas que ellos han hecho, les han dicho que no aprueben esa parte de la ley. Pero de todas maneras siguen como si nada y la van a aprobar. Porque hay un compromiso con los Estados Unidos de aprobar ese tipo de legislación que afecte los bienes adquiridos de manera ilícita, lo cual es, todo el mundo está de acuerdo con eso. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Si usted se ha pasado la vida
acumulando riquezas, acumulando propiedades sin una justificación del origen de esos bienes, pues en algún momento usted tendría que responder por eso. Eso estaría bien, pero ¿qué ocurre? Que cuando se abre ese canal, cuando se abre esa vía, nadie tendría garantía de la propiedad de sus bienes. Porque aquí sabemos hasta dónde llegan las travesuras de los funcionarios que son investidos con poderes limitados. Los aprovechan esos poderes para cometer cualquier tipo de diablura. Ahora es cuando es un fiscal, por ejemplo, que tiene patente de corso, tiene vía abierta, se le puede ocurrir un día comenzar a investigar los bienes, pocos o muchos, de cualquiera de nosotros. Y mientras uno puede demostrar, porque el que tiene sus bienes de manera lícita lo puede demostrar desde el primer peso hasta lo que ha conseguido al día de hoy. Pero mientras usted logra acopiar todas las evidencias y demostrarle a un travieso fiscal que usted lo que tiene lo ha trabajado, usted no duerme tranquilo, su familia no duerme tranquilo, porque está en boca de todo el mundo, porque lo primero que hacen los fiscales aquí es comenzar a filtrar. Están investigando a fulano y le pueden aplicar la ley de extinción de dominio. Y eso lo filtran y lo riegan como un virus y ya su nombre no vale 2 pesos. Porque después que usted riega todo eso, después que usted riega eso que sabemos, el mal olor llega a Haití. ¿Y cómo usted recoge eso? Y aquí hay muchas personas que tienen una conducta totalmente irresponsable de cuando los ponen en una posición que pueda accionar, más cuando un fiscal que tiene toda la cancha abierta, se prestan para cualquier vagabundería. Por eso, el miedo no el miedo que le puedan investigar, reitero, que le puedan investigar, el que tiene sus bienes lícitos no importa, sino todas las canalladas que son pasibles de cometer en el curso de esas investigaciones. Y después, mira, ya comprobamos que fulano de tal tiene sus bienes totalmente justificados. Ajá. Y toda la basura que usted le ha tirado a ese nombre, ¿quién la recoge? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a completar la jornada del día de hoy. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Bueno, este miércoles en la noche, anoche, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, le pidió una licencia al presidente Luis Abinader. Una comunicación que
hizo pública, dice que se acoge a lo que establece la Ley de Función Pública, que permite a los funcionarios, los servidores públicos tomar licencia mientras se hace frente a determinadas situaciones. Eso está establecido en la ley. Entonces él pidió esa licencia, que de seguro el presidente de la República se la va a conceder, porque Macarrulla está en el ojo de una tormenta a partir de que el Ministerio Público encartar en el caso de Operación Medusa, tanto a su hijo como se citara una de sus empresas, en la investigación del caso de la construcción de la llamada Nueva Victoria, que es una construcción en la que se invirtieron cientos de millones de pesos, 1.300, 1.400 millones de pesos, y se ha estado señalando a algunas empresas como que fueron parte de una trama, un entramado de desviación de fondos, a través de los cuales se beneficiaron supuestamente el Procurador General de la República y parte de su entorno, razón por la cual están encartados en ese proceso. Entonces, si Macarrulla no está vinculado directamente con eso, nunca se ha dicho que fue él, como persona que participó en lo que alega el Ministerio Público, pero sí su empresa y su hijo, o como decía ayer de la Rosa Tiburcio, otro hijo puede estar también señalado. Entonces lo más lógico es que Macarrulla diera el paso que acaba de dar. Él ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene nada que ver con esto, pero ha sido lo más saludable poner distancia de su función, que es una función muy importante, porque es el funcionario más cercano al presidente de la República, el ministro de la Presidencia, viene siendo una especie de jefe de gabinete. Aunque aquí no opera así, porque sabemos que aquí cada ministro es una esquina particular. Pero pudiera ser una especie de coordinador del gabinete, el enlace más cercano entre el gabinete y el presidente de la República. Entonces, un funcionario de esa categoría, cuyo nombre esté siendo balotado en la opinión pública, lo más saludable es lo que ha decidido Lisandro Macarrulla, que es un empresario de muchos años. Macarrulla no es un aparecido, un negociante que apareció ayer y que no puede justificar lo que tiene. Macarrulla tiene 40 años trabajando, haciendo negocios. De modo que tiene forma de probar lo que tiene. Pero este caso de la Nueva Victoria es un caso bien feo. Es un caso bien... no puede tener un fin feliz. Porque hay demasiadas evidencias de que se produjeron travesuras, se produjeron tratos no muy claros. Ahí dice un señor un empresario, un comerciante, que grabó el momento en que emisarios de la Procuraduría fueron, porque además son
son bandidos y osados que fueron a su negocio, a su empresa, a presionarlo para que diera determinada cantidad de dinero de unos suministros que había tenido justamente en La Victoria, y que le obligaron a primero a dar 28 millones de pesos. A esos 28, según él, cuando Cano, el que está detenido en España a la espera de ser extraditado, le reclama que mira, que no ha llegado el compromiso. Digo, no, ya yo pagué. Aquí vinieron fulano y fulano y yo le entregué 28 millones de pesos. Ah, no. Ese dinero no llegó aquí. Pues ya yo lo pagué. Si lo pagaste mal. Ese dinero no llegó aquí. Es más, ahora tienes que pagar el doble. Y el hombre dice, ¿y cómo puedo pagar el doble si lo que yo me gano ni siquiera llega ahí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aumenta el presupuesto de 170 millones, pone 170, agrégale 70 millones más. Y de ahí sacamos entonces lo que falta. El hombre terminó dando el 40% de la operación. Reitero, eso dice él, que supuestamente grabó las conversaciones y le entregó eso al Ministerio Público. Y así por el estilo, otras cosas. Que eso puede ser parte de una prueba que la admita un juez. Es dudable. Eso se duda que un juez admita eso como prueba, pero nadie sabe, como estamos en este medio tan proclive a creer todo, es posible que le crean a ese empresario que hizo eso. Pero reitero, el ministro Lisandro Macarrulla hizo bien en solicitar una licencia mientras este berenjenal se aclara. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.